Bueno, van a ser una preguntas, vamos a estar intercalando ello. Y bueno, la primera pregunta más básica, ¿cómo fueron sus comienzos en la escritura? Bueno, yo desde muy pequeño tuve mucha relación con la poesía, porque en mi casa a mi padre le gustaba mucho la poesía, se sabía poemas de memoria, lo recitaba así, de Rubén Darío, le gustaba, y Lorca y tal. Y bueno, pues tuve, yo creo que esto es como la música, ¿no? Es como una educación del oído, te acostumbras de pequeño, y ya cuando en la adolescencia empecé a leer más poesía, ¿no? Pues fue algo que me gustó, no sé, que te surge de una manera, bueno, y empiezas a hacer tus pinitos, escribir poemas a las novias, ¿no? Para ligar y para tal, a imitar a Becker y cosas así. Y ya en la facultad, al entrar en la universidad, cuando ya supe que realmente me gustaba la literatura, quería estudiar eso, pues empecé a tomármelo un poco en serio. Formamos grupitos de estudiantes que hicimos revistas, en fin, ya te lo tomas un poco más, no profesional, porque todavía no es que tenga, digamos, una idea de lo que es ser profesional de la escritura, pero sí pensando que lo va a leer la gente, ¿no? Claro. Que va a tener ya una proyección y por lo tanto es algo que comunica, que quiere comunicar. Más consciente, ¿no? Sí, conciencia de eso, de que tiene una trascendencia fuera de ti, ¿no? De tu propio placer a la hora de escribir o de leer. Muy bien. Bueno, la música pop fue un elemento primordial en su vida, sobre todo en su juventud. Además usted fue miembro de algunas bandas y además pues trabajó para alguna revista musical. Entonces, ¿cómo ha influido este hecho en su poética? Mucho, porque a mí lo que realmente me gustaba más todavía que la poesía era la música. Yo si hubiera tenido más oído y quizá también una familia que me hubiera provocado, que me hubiera facilitado una buena educación musical, quizá me hubiera dedicado a la música. Entonces, bueno, lo que pasa es que en un momento dado, precisamente en esa experiencia con bandas, con amigos, una vez con me acuerdo porque fue un día así como muy simbólico, un amigo mío que era muy buen músico, que luego estuvo con Los Ángeles durante un tiempo y se mató en el accidente en que murieron varios de los integrantes. Él fue uno de los que se mataron. Este era un músico excelente, entonces estábamos, normalmente lo que hacíamos con las canciones, pues, no sabíamos música, sabíamos solamente las 4 notas fundamentales de la guitarra y a base de oír mucho el disco iba sacando las notas, lo que hacía cada instrumento, ¿no? Para luego, y entonces él, oyendo una vez el disco, sabía lo que hacía cada uno de los instrumentos. Te decía, mira, el bajo va haciendo bom, 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 y hacía la escala, la guitarra solista hace este solo y aquí va acompañando de esta manera con estos acordes. Claro, yo tardaba horas en descubrir eso. Entonces dije, no, esto no me va. Está claro que aquí no tengo futuro ninguno. Y entonces me incliné un poco del lado de esa afición que había tenido también desde pequeño, de las letras, ¿no? Bueno, pues a las canciones hay que ponerles letras. Y entonces pues por ahí me fui poco a poco hacia la literatura. Y bueno, siempre la música, en relación con lo que has preguntado, siempre la música tenía mucha importancia en mi poesía y he procurado que sea una poesía musical que tenga ritmo, que tenga así influencia. Bueno, ya dentro de la escritura, ¿cuáles fueron sus influencias de escritor cuando estaba comenzando? Cuando estaba comenzando ya seriamente, ¿no? Sí. Digamos. Pues mira, en esos años, finales de los 60, principios de los 70, todavía los libros eran clandestinos, ¿no?
los comprábamos en las trastiendas, no estaban prohibidos muchos, los más interesantes, ¿no? Miguel Hernández, ¿no? Pero bueno, el primer libro que yo leí así con verdadera, de poesía, con verdadera pasión, y sentí que me influía, fue Las rimas de Bécquer, que me la regaló un primo mío, un familiar, que era yo muy joven, todavía no lo había estudiado, ¿no? Tendría 11 años, o 10, 11 años. Y luego el segundo libro que leí así, que me influenció mucho, fue la primera edición que se hizo de la obra completa de Lorca, en Aguilar, no sé, el año 50 y tanto, finales de los 50, principios de los 60, pero yo no lo leí hasta la adolescencia, ¿no? La adolescencia fue cuando... Y luego ya al entrar en la universidad, pues claro, fue de pronto abrirse un abanico de descubrimientos maravillosos, de poetas fantásticos que te influenciaban muchísimo, pues César Vallejo, Pablo Neruda, Miguel Hernández, Antonio Machado, que no se podía leer prácticamente tampoco en España, lo leíamos en unas ediciones que hacían en Buenos Aires, en Losada o en Italia, igual que a Vallejo también. Es decir, digamos que esos poetas son los que en un primer momento me empezaron a influenciar con mucha fuerza. ¿Y diría que a día de hoy siguen siendo esas mismas sus influencias o han sido sustituidas por otras? No, sustituidos no, porque esos poetas son muy grandes y siempre te están enseñando, ¿no? Pero sí se han añadido otros, ¿no? Yo puedes descubrir más poetas hispanoamericanos interesantes, una parte de Octavio Paz, que es muy interesante, el Nicanor Parra, que le hice luego mi tesina, lo estudié a fondo, y poetas más contemporáneos españoles también, Jaime Gil de Viedma, que fue muy importante para nosotros, para entender cómo se debía escribir un poema moderno, cómo se debía de estructurar, qué cosas se debían de decir, qué léxico se debía de emplear, siendo innovador pero sin ser demasiado extravagante, ¿no? Y Jaime Gil es un poeta que enseña muchísimo. También Juan Ramón Jiménez, sin gustarte el tono muchas veces y lo que dice, porque se pone demasiado cursi a veces, bueno, es un poeta en cierto modo fechado, ¿no? Pero es un poeta que enseña mucho a escribir, a cómo hay que concebir un poema, cómo hay que estructurarlo, cómo hay que desarrollarlo. Es un poeta muy bueno para eso, ¿no? Juan Ramón. Bueno, ahora le queríamos preguntar pues, qué supuso la publicación de su primer poemario, y en una época donde todavía pues, no se había producido la transición, era una época donde la censura todavía estaba en vigor. Entonces, ¿qué supuso para usted ese poemario y cómo lo afrontó? Bueno, fue muy ilusionante, como comprenderán, porque yo llevaba ya algunos años, desde el 67 que entré en la facultad y hicimos los primeros grupos de poesía y eso, pues ya llevaba queriendo ser poeta y publicando en revistas y en los programas de radio que había, de Poesía 70, y con Juan de Losa. Y claro, presentarte un premio que además era la primera edición del premio García Lorca, y ganarlo y que te publiquen el libro, en fin, pues fue todo muy, muy ilusionante para mí, ¿no? Luego, el tema de la censura, bueno, ya nos había provocado algún disgusto, porque teníamos una revista Tragaluz, que nos pusieron una multa porque en uno de los poemas alguien decía que le subía una niebla de los cojones. Entonces, no sé, una cosa que no venía a cuento, pero bueno, era todo como muy intentando ser muy rupturista, ¿no? Y nos multaron. La delegación de información, o sea, la cultura estaba en un ministerio que se llamaba Información y Turismo, ¿no? Entonces la cultura se metía en la información, ¿no? Y ahí nos pusieron una multa. Pero vamos, mi libro no tuvo problemas, porque además era un libro que salía en la universidad
Y luego procurábamos hacer trucos. Yo me acuerdo que escribí un poema final, una especie de coda en el libro, que le gustaba mucho a Juan de Lose, lo ponía mucho en la radio, porque era la canción de infantil, de ¿Dónde están las llaves?, ¿no? Matarile, lile. Y entonces yo ahí metía ¿Dónde están las llaves de la madre libertad? ¿Dónde están las llaves de...? Iba metiendo las cañas que podía con claro, sencilla. Entonces Juan la repetía cantándola. Bueno, ¿te toca a ti? Vale, perfecto. Bueno, hablando de cómo es escribir por primera vez, ¿qué consejo le daría a alguien que quiere darse a conocer en el mundo de la escritura? Que quiera darse a conocer o que quiere escribir. Es que son dos cosas distintas. Yo creo que lo segundo. Hoy en día darse a conocer no es tan difícil, porque están las redes sociales, hay muchas maneras de darse a conocer. Pero escribir bien es más difícil. Entonces, para escribir bien yo creo que lo fundamental es leer mucho. Leer mucho. Es mejor leer con un plan, digamos, que ese plan, pues bueno, te lo puedes establecer tú mismo o alguien, no decir, irte acercando a la poesía con poesía más asequible o que esté más cerca de tus intereses, ¿no? Y no martirizarte teniendo que leer clásicos cronológicamente o algo así, ¿no? Porque entonces puede que te desesperes o que te aburra, pero sí ir leyendo según tus intereses gente que te puede aportar, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, hay otras muchas cosas, por supuesto, tener una vida rica y conocimiento de países, de cosas, pues también ayuda, ¿no? Y luego pues ayudan también, yo vamos, no soy soy partidario de los talleres, cuando nos da gente preparada, ¿no? Los talleres de escritura, porque te enseña muchas técnicas, muchos trucos que te ahorran tiempo y camino. Entonces el taller puede ser interesante también. ¿Usted considera de que hay momentos propicios para ponerse a escribir o cualquier momento es idóneo para la escritura? Para escribir poesía en cualquier momento es idóneo. La poesía tiene esa ventaja para la gente que es vaga o para quien está muy ocupado, ¿no? Porque claro, la novela, por ejemplo, una novela o un ensayo necesitan horas sentados ahí en el escritorio, pim pam, necesitan documentación, necesitan investigación, en fin, es bastante laborioso, ¿no? Un trabajo, digamos, de horas y de horario y de voluntad, ¿no? Pero la poesía surge, la poesía se impone, la poesía viene ella. No es que la traigan las musas ni ninguna de esas tonterías, pero tu cabeza de pronto necesita sacar eso que durante mucho tiempo ha estado dando vueltas ahí, ¿no? Una idea que se te ha venido a la cabeza, o una imagen o algo, y hay un momento determinado que puede ser, y conviene no desperdiciarlo, porque a veces pasa, y pasa mucho, que se te ocurre algo muy bueno por la noche, ¿no? Cuando te vas a dormir y dices, bueno, mañana lo anoto, mañana no te acuerdas. Es decir, hay que anotarlo en ese instante, porque si no se te olvida. Y bueno, y si te tienes que levantar, te levantas. Entonces, bueno, puedes escribir poemas en un autobús mientras vas de un sitio a otro de la ciudad, lo vas memorizando y luego lo pasas al papel. Yo he escrito un poema con la casa llena de gente y con mi hijo saltando por allí, por encima de los muebles, y sin embargo te concentras porque eso es lo que necesitas hacer en ese momento y te sale, y lo haces. Esa es la ventaja de la poesía. La ventaja.
Que no requiere a lo mejor la disciplina. No requiere la disciplina, ¿no? Tienes mucha libertad para escribir. Puedes escribir en un bar cuando te estás tomando una copa o un café por la tarde. En fin, que en ese sentido es fácil. Luego hay que trabajarla mucho, claro. Eso no quiere decir que no se trabaje. Pero el tema del trabajo ya es a posteriori, tú la vas corrigiendo y no es tan duro como el de otros géneros, ¿no? Bueno, pues tú tienes, digamos, el primer copión del poema, que es el que surge así en ese momento más espontáneo, y luego eso lo vas corrigiendo, bueno, aquí se repite esto, este adjetivo no me interesa, voy limando un poco. Eso también se puede hacer a rato. Es trabajo, pero bueno, es más llevadero. Sí. Y bueno, volviendo al tema de las redes sociales, ¿qué opina usted de las nuevas formas de difusión literaria como los blogs, las páginas web, las revistas virtuales y todos esos recursos? Sí, a mí me parece muy bien. Todo lo que sea posibilidad de difusión me parece estupendo. Ahora, lo que ocurre es que tendría que haber un criterio de autoridad que de algún modo, no digo yo que controlara o que dirigiera, pero que sí que le diera, digamos, un referir, ¿no? a eso que se puede difundir, ¿no? Porque el problema que yo veo ahora con las redes es que cualquiera que se le ocurra algo lo escribe, ¿no? Y bueno, y sin ningún rigor y sin ningún... Es decir, lo primero que se ocurre y ya eso ya es poesía, porque está ahí, porque ya lo he puesto en mi blog, que es un blog poético. Y claro, eso no es así. Aunque luego tenga mucho éxito, ¿no? Y tenga muchas entradas y luego eso se convierta en un libro que lo venden, porque la pela es la pela, el negocio le interesa a las editoriales, siempre. Entonces yo creo que se está produciendo una banalización de la poesía. Por una parte es bueno que se está creando una moda, que está bien, y un cultivo de parte de mucha gente joven. Esa parte es buena, pero hay una parte mala, que es que se está dando por buena poesía mala, ¿no? Se está banalizando mucho la poesía. Incluso lo peor de todo es que hay ciertos niveles de autoridad que están de algún modo dándole su beneplácito a esa poesía. Eso me parece todavía más peligroso. ¿Y cree que se podrá llegar a perder algún día el recurso escrito? Que ya no se escriba más poesía o cualquier cosa en papel, que ya solo pase a lo que usted ha dicho, la banalización, ¿no? Que ya cualquiera pues puede escribir en la red lo que quiera y se acepte como poesía y al final el escrito se olvide o caiga en el olvido. No, yo no creo que eso pase. No. Yo creo que finalmente lo que habrá es, por una parte, de hecho, está ocurriendo ya, lo que pasa es que hay ahora un desequilibrio en el sentido de la llegada al público masivo, ¿no? Es decir, eso se ve muy claro cuando uno ve una lista de éxitos, ¿no? Sí. Por ejemplo, la del suplemento cultural o el suplemento del ABC cultural. Hace 5 años, la lista de éxitos del cultural estaba Neruda, Pizarnista, no sé qué, y estaba Luis García Montero, Luis Alberto de Cuenca, Felipe Benítez Reyes, no sé qué. Ahora, ve ahora la lista, y está Maruán, de Fred, está Sí. la lista entera. A lo mejor hay un poeta, que te digo yo, extranjero, ¿no? Porque han publicado la obra completa, ¿no? Helio, sí. Todos los demás son estos chicos y chicas, ¿no? Eso es lo que está pasando ahora, pero eso no quiere decir que, digamos, el canon siga siendo el mismo, es decir, que la poesía seria, la que se sigue considerando la misma, ¿no? Sí. Y tanto las revistas especializadas como los foros, como sigan considerando los premios, la mayoría, porque en algunos se están metiendo también de matute algo de esto. Pero por ejemplo, el premio que le han dado a una compañera vuestra es Rosa Berber, el Imperium,
Le acaban de dar el Imperio un libro magnífico, y una chica que tiene 20 años, ¿no? O 21, ¿no? Bueno, pues ahí está el libro está teniendo muy buenas críticas, es decir, que eso va a seguir. Y lo otro yo creo que se normalizará, se regularizará, ¿no? Llegará un momento en que pasará como con la narrativa, hay una narrativa bestseller que todo el mundo sabe lo que es, ¿no? Sí. Para qué público está dirigida, se pone los libros, aquí todavía no lo han hecho, pero en Estados Unidos esos libros se ponen en las cajeras de los supermercados, ¿no? Porque las señoras cuando llegan con la compra se llevan la novelita rosa, ¿no? Pues pasará igual, es decir, habrá esa poesía para un determinado público y la otra para la gente que le interese más a fondo. Sí. Y seguirá pasando igual, yo creo. Los soportes es distinto, porque los soportes sí... Yo creo que va a seguir el libro, porque el libro es un objeto muy perfecto, tecnológicamente también. Muy rápidamente se llega a las partes donde uno quiere, más rápidamente que con el ordenador. Puedes señalarlo, puedes doblarlo. El libro tiene mucha facilidad y aunque sea minoritariamente quizás, pero va a perdurar. Ahora, sí es cierto que los soportes, yo antes, para tener idea de un poema, tenía que escribirlo primero a mano, antes de pasarlo a máquina. Sin embargo, ya lo escribo directamente en el ordenador. Hay algunos que tengo anotaciones, ¿no? Pero hay otros que se me ocurren directamente y directamente lo escribo en el ordenador y sigo escribiéndolo luego. Sí. Es decir que, bueno, los medios van a cambiar porque el ser humano tiende a lo fácil, lógico. Claro. Es normal. ¿Qué influencia cree que tuvo sobre usted la explosión de la cultura popular de masa que se tradujo en el cómic, el cine, la televisión, en definitiva la cultura pop? Sí, pop. Sí, sobre todo la música me influyó mucho a mí. Yo en mi juventud la televisión no me... Bueno, era una televisión además muy limitada, tampoco me influyó tanto. Además la veíamos desde un punto de vista de resistencia, ¿no? Como el sitio por donde no iban a tontar, ¿no? Había como... Claro, era la única que había y era la del Estado y te daban los mensajes que te daban, ¿no? Entonces, bueno, la televisión no hubo, pero el cine sí, yo he sido un aficionado siempre, porque desde pequeño iba al cine. Mi padre me llevaba casi todos los días al cine. Entonces, me ha gustado siempre mucho. Y luego la música que fue, para nosotros la música fue el camino fue el camino de la rebelión y del compromiso político después de la resistencia antifranquista. ¿Sí? El primer brote que nosotros tuvimos de rebelión contra la sociedad en la que estábamos fue la música. El comprarte una guitarra, el dejarte el pelo largo, el pelearte con tu familia, sí. Todo eso fue fundamental para luego tener, digamos, una actitud también política, ¿no? Llegar a la política. Bueno, y en los poemas que hemos trabajado en este proyecto de las cartoneras, hemos visto que usted pues no se limita solo a hablar de la situación política de España, sino que su poesía pues juega un gran papel la acción de protesta por distintos grupos subalternos de la América Latina. Entonces, dentro de estos pues encontramos poemas como El León y el Rey de Occidente, y queríamos preguntarle que si podría hablarnos más sobre cómo el panorama social despierta su conciencia de poeta y qué hechos son los que le mueven a clamar por ello. Es que yo creo tradicionalmente desde que se puede hablar de poesía moderna, desde mitad del siglo XIX hay como dos tendencias fundamentales. Una vitalista que mezcla la poesía y el arte en general con la vida, ¿no?
Es decir, como si fueran la misma cosa que tiene que estar relacionada, ¿no? Vivir como un artista y escribir como un vividor, ¿no? Todo. O la contraria, es decir, la del arte por el arte, lo fundamental, y la vida como algo contaminante que hay que dejar aparte, ¿no? Sí. Hay esas dos tendencias que han sido, con ligeras variantes, han dominado toda la modernidad. Yo me he inclinado siempre más de la parte del vitalismo. Entonces, claro, si tú consideras que tu actividad artística está relacionada con la vida, inevitablemente tienes que tener una conciencia de compromiso, porque la vida es la que ves, ¿no? Y ves lo que está pasando, pues, bueno, si hay injusticia, si hay hambre, si hay problemas políticos, si hay ideologías que son negativas, en fin. Y entonces, bueno, pues eso aparece, inevitablemente aparece, como aparecen otros temas, como aparece el amor, como aparece la muerte, aparece el paso del tiempo. Son temas que te tocan muy directamente y lo refleja en lo que escribes, ¿no? ¿Cuál es la relevancia que tienen sus poemas a América Latina? Bueno, a ver, América Latina para mí tiene mucha importancia, porque ha sido mi especialidad académica y luego además, pues, lógicamente he tenido mucha relación con América. Pero hay un poema que está ahí en la antología, porque es de los que están relacionados con América, que es el de un hombre no siempre es todo lo hombre, ¿no? Sí. En donde yo he intentado explicar esa relación. Es decir, yo puedo sentirme muy identificado con América, puedo conocerla muy bien, conocer su cultura, sus mitos, su historia, su literatura, pero nunca podré ser como un americano. Es decir, a ese nivel no se llega nunca. Te lo enseñan los libros, lo lees, te lo dicen, te lo cuentan, pero nunca puedes identificarte totalmente, ¿no? Ser un americano. ¿Y cuál sería la visión que quiere transmitir de América Latina en su poesía? En la poesía. Bueno, la poesía es como los ensayos y como, sí, decir, bueno, un lugar muy interesante, de mucha creatividad, de una fertilidad tremenda también a nivel creativo, y un lugar desgraciado socialmente y políticamente, ¿no? Por su historia y por sus circunstancias. Parece que hay como una especie de plaga, la metáfora de Gabriel García Márquez, ¿no? En 100 años de soledad, de esa, como si hubiera caído una maldición sobre esa estirpe, ¿no? Que era un poco la metáfora sobre ese país, sobre ese continente, pero no es ninguna maldición, es una desarticulación que viene desde la colonia, yo diría, y sobre todo luego cuando se independizan las repúblicas, ¿no? Entonces son países que están condenados a depender del exterior, y claro, el exterior puede hacer con ellos lo que quiere en cada momento. Tenemos ahora el problema de Venezuela, ¿no? Sí. Y hemos tenido el de Brasil, y son esos vaivenes, ¿no? Que parece que de pronto los países se despegan, ¿no? Hace unos años decíamos, Europa está en crisis, y sin embargo Brasil va divinamente, ¿no? Va a ser el futuro de América y tal. ¡Pum! Abajo. Porque no pueden, no los dejan. Es una pena, pero es así. Y bueno, ¿qué puede decirnos acerca de la poética de su último poemario publicado, Fumando con mi muerto? ¿Sobre qué va, qué trata? Y sobre todo el título, nos pareció muy interesante. Queríamos saber un poquito cómo se le ocurrió el proyecto, cómo surgió ese nombre. El título del libro es de un poema sí, largo, ese poema central,
que habla de eso, se me ocurrió porque yo fui fumador durante mucho tiempo, hasta los 40 y pico años. Fumé como 30 años y fumaba porque, bueno, empecé pronto, 17 años por ahí, cuando entramos a la universidad. Y yo todavía, hace 22 años que me quité de fumar. Y todavía sueño que fumo. Pero no solo sueño, sino que reproduzco el sabor del tabaco en el sueño. Y a veces me despierto diciendo, traidor, has fumado. Es que no es esa sensación. Entonces, de eso y de esa sensación y de una conversación que tuve un día después de que murió Ángel González, hablando con Luis García Montero, me dijo que, dice, es que ya es más la gente con la que podemos hablar que está muerta que la que está viva, me dijo él. Entonces, de esas dos ideas me surgió el poema. Entonces, un poema largo en el que yo sueño que fumo con los muertos. Al principio el poema se iba a llamar, el libro no tenía claro que se llamara de esa manera porque para mucha gente le parecía un título muy duro, sobre todo para los mayores. Además en Andalucía sabéis que hay una maldición que tiene que ver con los muertos, ¿no? muy dura también, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, tuve que discutir con la editorial, no querían ponerle ese título. Pero se lo consulté a muchos amigos jóvenes y todos me dijeron que les gustaba. Entonces dije, pues sí, lo mantengo. Y bueno, el libro es un poco... El libro es un poco ese poema, digamos, distribuido en otras temáticas, en otras circunstancias. Es un libro duro, que tiene poemas así de acabamiento, de vejez, pero bueno, luego tiene también otros poemas más luminosos, más esperanzados, ¿no? Al final tiene algunos poemas humorísticos incluso, el del frigorífico, el de la pérdida de la memoria, senil y todo eso. En fin, procuré de una parte que fuera un libro duro, un libro reivindicativo también, tiene algún poema así político también, pero que tuviera una salida. Siempre en mis libros yo, aunque por muy duros que sean, siempre procuro una salida optimista. Sí. Vitalista, ¿no? Vitalista, sí, sí, darle siempre una salida a todo, por duro que sea, ¿no? Sí. Bueno, por último, respecto a su poema inédito, ¿de dónde surge y con qué dirección? Bueno, un poema también, si os fijáis, dedicado un poco a América también, sí, por el personaje. Sí. Por eso lo incluí entre los inéditos. Me dijo Ana que pusiera poemas relacionados con América. Bueno, este poema es curioso, porque tiene algo de verdad, de anécdota verdadera, ¿no? Al final de los 70, cuando se empieza a hacer la apertura en España, se hace la apertura en todos los sentidos, es decir, no sé, el destape del cine, de las chicas y todo esto, la libertad, los canutos, en fin, la droga, que entra así masivamente, sobre todo el hachís, que era más fácil, o en Marruecos y tal. Pero otra de las cosas que se pone de moda, que estaba prohibida antes, era la cuestión esotérica, el esoterismo, ¿no? Y en esa época nosotros teníamos un grupo de gente teníamos un colectivo cultural, se llamaba Colectivo 77, que hacíamos muchas actividades y nos reuníamos bastante. Y nos reuníamos al principio de la tarde para pensar lo que íbamos a hacer, si íbamos a dar una lectura en un sitio, o si los pintores iban a llevar una exposición, porque teníamos varios equipos y era el momento de la transición y había mucha actividad cultural. Pero luego acabábamos pues bebiendo y divirtiéndonos, lógicamente, ¿no? Y nos dio por jugar a cosas.
a distintas cosas. Y de pronto no sé cómo ni de qué manera un día alguien dijo de hacer una ouija, partiendo de la base de que todos éramos muy materialistas y no creíamos nada en los fantasmas ni nada de eso. Claro. Pero sí creíamos en la que es lo que se produce ahí en ese juego, y es por lo que es peligroso, además, en la fuerza de la mente, ¿no? La mente se concentra y hay veces que una mente es más poderosa que otra y va moviendo la copa hacia las letras y se va construyendo una historia. Entonces, bueno, yo me acuerdo que había veces que había varias personas que sabían inglés y salían personajes hablando en inglés, ¿no? Sí. Y un día estábamos jugando con un amigo que él, por cierto, ha escrito una novela sobre eso, porque le daban mucho miedo a los perros, que de pequeño tuvo un incidente que le atacaron a los perros y se asustó mucho, en fin, tenía ese trauma con los perros. Y entonces estábamos haciéndola y salió esta historia, la historia de un caballero indiano que había ido a la India, que había hecho fortuna allí, que había vuelto a Toledo, que era de Toledo, había vuelto a Toledo y tal, todo muy detallado. Sí, sí. Y que en una noche en un callejón los perros lo devoraron. Entonces yo tenía esa historia, este chico Miguel Ángel incluso la escribió y la guardó, porque él es narrador, cuentista, y por si en un momento le daba salida. Pero no, lo que hizo fue una novela mucho más espantosa en relación con los perros y tal. Más moderna, más contemporánea, pero bueno. Pero yo tenía esa idea en la cabeza, la he tenido durante mucho tiempo. Y es lo que te digo, lo que pasa con la poesía. Años, porque fijaros que estoy hablando del año 78 o 79, y el año pasado de pronto, ¡pum!, salió el poema, salió. Se impuso ese poema. Entonces, claro, la gracia que tiene el poema, por eso le puse el título de Ouija, porque lo podía haber dejado sin ponerle Ouija, pero le puse el título de Ouija para que se notara que era el fantasma el que hablaba. Claro. Que por eso dice, ahora muero, al final, ¿no? Porque ya sabes, ya está muerto, ¿no? Claro. Y estás me trabajando... gusta esto, perdón, sí, perdón. Esto es de un subgénero que me gusta hacer poemas de vez en cuando, que yo llamo poemas de terror, porque también se pueden escribir poemas de terror. Se puede escribir poesía de terror. Y tengo otro que se llama Las apariencias, que se basa en las leyendas estas que hay de que se te aparece en una curva una chica y de que hay de pronto un coche que va sin nadie conduciendo por la carretera, ¿no? Sí. Esto que se te ocurre mucho cuando vas por la noche tarde conduciendo solo, no hay nadie en la carretera, ¿no? Y entonces esa idea la tomé para un poema cortito que dice que ese que llega a mi casa en su automóvil rojo no soy yo quedé detenido para siempre en la última curva peligrosa y tal y cual, y dice al final, ahora solo soy el sueño de un muerto que amenaza cada noche a la puerta de mi casa en su automóvil rojo, ¿no? Es decir, esa sensación como de... Pues ese tipo de poemas se pueden escribir y me parece que son muy interesantes, ¿no? Sí, sí. Bueno, ya... tengo preguntas. ¿Estás trabajando en otro libro? ¿O? Sí, este libro, este poema Ouija, que como habéis visto es inédito, forma parte de un libro que tengo ya bastante avanzado. Tengo ya casi 30 poemas, 27, 28. Y está para acabarse, sí. Lo que pasa es que tengo un poema en la cabeza que quiero escribir, y cuando lo escriba yo creo que el libro se acabará. Es un poema en el que quiero mezclar, porque
estoy un poco harto que todo el mundo habla de los genocidios nazis, que es continuo ya. Además, tengo amigos además que son especialistas en el tema y no sé qué, y me pone un poco de los nervios que se hable tanto de eso y no se hable de la gente que se muere en las fronteras, en el mar, que se hable poéticamente, me refiero, Sí. ¿no? Porque sí que se habla en la prensa, se habla, pero que no se tome como tema literario, no tanto, ¿no? Cuando una realidad que hay ahora. Una realidad que está ahora, ¿no? Los refugiados de la guerra, lo que está pasando en lo de Siria, ¿no? Los niños muriéndose de hambre. Y entonces quiero mezclar un poema que tenga dos niveles, y en uno vayan esas imágenes del genocidio nazi, ¿no? Imágenes más o menos recurrentes de gente conocida, de Primo Levi, de Paul Celan, y luego imágenes de estos desastres contemporáneos, que se vayan mezclando un poco. Hemos traído aquí el poema inédito y Ouija, y nos gustaría si pudiera leerlo. Sí, para grabarlo, ¿no? Sí, para grabarlo. Sí, sí. Ouija. Mi nombre es Társilo de Arjona, nacido en la tierra de Extremodura, señor de las Navas del Madroño, hidalgo con título y linaje. Viví feliz infancia y juventud hasta que la desgracia cayó sobre mi casa. Mi padre en una noche jugóse hacienda y título a los naipes, dejándonos sin honra y sin herencia. Marché entonces al nuevo continente en busca de fortuna y horizontes. Fui soldado en Arauco, encomendero en los llanos de Lima. Busqué oro en Bolivia, adelantado en las tierras más áridas de Chile. Hoy he vuelto a cumplir con mi destino, a encontrarme con él en los solares de todos mis ancestros. Me lo dijo una noche la hechicera a través de sus ojos que movían la copa por encima de los signos. Morirás devorado cuando vuelvas y te sientas feliz entre los tuyos. Allí vienen los perros, ahora muero. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Gracias a vosotros.